La creencia popular lo pinta como el hijo de Satanás, un niño con poderes sobrenaturales e intenciones maléficas, que al hacerse hombre se vuelve el líder de un gobierno mundial que persigue a los cristianos. Pero ¿será realmente el anticristo el personaje que describen? ¿Estará en lo cierto la creencia popular? ¿De dónde surgen estas creencias? La palabra anticristo aparece por primera vez en la Biblia y ha sido usada por los cristianos desde entonces. La palabra quiere decir contrario a Cristo o adversario de Cristo y recuerda lo dicho por Jesús de que vendrían falsos cristos en los últimos días y que engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Se encuentra esta palabra 4 veces en la Biblia, en la primera y la segunda carta de Juan. Examinemos qué dice la Biblia. Dice allí en este pasaje: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por estos conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan habla del anticristo como algo que era conocido y era común entre los creyentes. Aquí nos da varios detalles relacionados con el anticristo para poder identificarlo. Primero, es una señal del último tiempo. Aunque Juan menciona que aparecieron en su época y nosotros sabemos que su época no fue el fin del tiempo, esto indica que el anticristo existiría en todos los tiempos, pero se revelaría de una forma especial en el último tiempo. Segundo, sale de los cristianos, es decir, que sería una desviación del cristianismo, no otra religión ni ateísmo. Palabras similares presenta Pablo cuando habla de la apostasía que habría de venir en los últimos días. Tercero, hay muchos anticristos. La palabra se presenta en singular, pero Juan menciona que muchos han salido. Vamos a ver más detalles en otros versículos que lo mencionan también. Dice Juan: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Aquí hay un énfasis en que ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, que el anticristo presentará la mentira como parte de la verdad bíblica. Número 2. El anticristo niega a Jesús. Juan presenta un ejemplo de la mentira que algunos cristianos seguían en sus días, diciendo que ¿quién es este mentiroso? E indicando que aquellos que no creían que Jesús era el Cristo eran los que eran los mentirosos en su época. ¿Cuál creencia era esta? Bueno, más adelante el mismo Juan da otros detalles que explican lo que significa esta mentira que se está refiriendo allí en este pasaje. Leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí Juan compara al anticristo o el espíritu del anticristo con los falsos profetas. Como hemos leído en Mateo 24:24, Cristo también mencionó que vendrían falsos cristos y falsos profetas como señales del fin del tiempo. Juan explica que la mentira en su época era que Jesús no había venido en carne, sino que era una ilusión visual. Esto comenzó a predicarse a finales del primer siglo
por los gnósticos. En la segunda carta de Juan hace nuevamente referencia al anticristo como a los engañadores, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y continúa hablando de la importancia de perseverar en la sana doctrina. Resumiendo, el anticristo son los cristianos que practican y enseñan falsas doctrinas, engañando así a los creyentes. Esto, unido a los textos de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, acerca del hombre de pecado y de la apostasía, indica que no solo serían engañadores, sino que también se sentarían en el templo de Dios. En las cartas de Pablo vemos que él se refiere al templo de Dios como al cuerpo y al corazón de los creyentes. Eso lo vemos en 1 Corintios 3, 16 y 17, 1 Corintios 6, 19, 2 Corintios 6, 16, entre otros pasajes. Y en Efesios 2, 21, Pablo también menciona que el templo representa la unión de los creyentes formando a la iglesia. En otras palabras, el hombre de pecado o el anticristo lograría liderar a los creyentes y la iglesia de tal forma que confiarían en él o en ellos como viniendo de Dios. Curiosamente, Juan no hace mención del anticristo en el libro de Apocalipsis que él también escribe. ¿Qué creían los cristianos de los primeros siglos acerca del anticristo? Por ejemplo, Justino Mártir en el siglo II escribió en Apologías que después de la caída del Imperio Romano vendría el anticristo. Ireneo sostuvo que el anticristo era el mismo hombre de pecado mencionado por Pablo y que era el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis. Pero al mismo tiempo también introdujo la idea de que el anticristo era un solo individuo que sería de origen judío y que se sentaría en el templo de Jerusalén, y esto fue la base de una serie de interpretaciones futuras también. Por otra parte, Tertuliano también identificó al anticristo con la bestia y el hombre de pecado, pero a diferencia de Ireneo y concordando con lo que el apóstol Juan dice, dijo que habría muchos anticristos y que el anticristo de los postreros días perseguiría a la iglesia. Él identificó al templo de Dios como la iglesia. Por tanto, el anticristo presidiría la iglesia al sentarse en el templo de Dios. Explicó también que el anticristo vendría después de la caída de Roma, lo que concuerda con los escritos de Pablo cuando dijo que hay quien al momento lo retiene y tiene que ser quitado del medio, refiriéndose a Roma, en 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7. Contrario a lo que estudiamos en la Biblia acerca del anticristo, los escritos de otros cristianos de los primeros siglos como Hipólito, Juan de Damasco y otros comenzaron la idea de que el anticristo era una encarnación de Satanás o concebido por Satanás, de que sería un tirano y un rey de origen judío y que reconstruiría el templo de Jerusalén, y también decía que sería de la tribu de Dan. Otros pseudoescritores lo presentaban como un monstruo deformado y hasta nuestros días estas son las creencias más populares que vemos en películas, en libros, y aún muchas de las iglesias cristianas también sostienen estas creencias. Ahora, ¿de dónde surgen estas ideas? Mientras que en la Biblia aparece la mención del anticristo pocas veces, sin embargo aparece mencionado abundantemente en los escritos apócrifos y pseudoapócrifos de los primeros siglos. Las tradiciones judías declaraban que de Dan vendría la oscuridad. Esto influenció a que muchos de los padres de las iglesias creyeran que el anticristo sería un judío de origen de la tribu de Dan. Debemos entender que la tribu de Dan estaba en el norte y desde el norte venían los ataques de los enemigos de Israel, como los asirios, los babilónicos.
también los oráculos sibilinos de carácter apocalíptico fueron una base y una gran influencia sobre el pensamiento escatológico o las creencias acerca de los eventos finales de la iglesia de los primeros siglos. Por ejemplo, en el libro 5 de las sibilinas se esperaba el retorno o la reencarnación de Nerón. En el libro 8 también aparece Nerón resucitado. De ahí también se cree, que actualmente también lo aplican muchas iglesias cristianas, de que sería de origen romano y que sería un descendiente de Nerón. ¿Qué otras interpretaciones se han dado acerca del anticristo? Hilario fue el primero en relacionar al clero con el anticristo. Alrededor del año 350 se envolvió en la controversia con los sacerdotes arrianos. Estos sacerdotes creían que Cristo no era Dios, sino que había sido también creado. Hilario, entendiendo los mismos argumentos que Juan, de que estos no creían en que Cristo había venido en carne, acusó a estos de anticristo. Jerónimo, a comienzos del siglo V, interpretó que el anticristo no se sentaría en el templo judío, sino que se sentaría en la iglesia. El mismo Papa Gregorio el Grande, para el año 594, criticó al patriarca de Constantinopla por usar el título de obispo universal y dijo que quien usara este título sería el precursor del anticristo. Irónicamente, unos 4 años después de su muerte, el emperador Focas le otorgó al Papa Bonifacio III el título de obispo universal o cabeza de la iglesia, y éste lo recibió de buen gusto. Durante la era medieval, el pensamiento común era el mismo. El anticristo sería una persona y reinaría en Jerusalén. Hubo ocasiones en que había 2 papas al mismo tiempo, el papa y un antipapa, y unos a otros se acusaban de anticristo. A partir del siglo XIII, comenzando con Eberhard de Alemania y después con Wycliffe en Bretaña, y seguido por los reformadores como Martín Lutero, Juan Knox y otros, se identificó al sistema papal como el anticristo, poniendo entre sus pruebas que surgió después de la caída de Roma y que surgió en la iglesia cristiana, sentándose como líder de ella y propagando errores. La reforma comenzó a traer a la luz las verdades bíblicas y descubrir los engaños papales. Entre los siglos XIX y XX se retomaron las ideas medievales acerca del anticristo, y estas ideas se hicieron también populares en las iglesias evangélicas, y más recientemente, después de las publicaciones de novelas y películas de ficción acerca del tema, han influido aún más en el pensamiento cristiano. Ciertamente, los engañadores y los propagadores de mentiras se presentan como hijos espirituales del diablo, pues este es el padre de mentira. De hecho, el nombre del diablo quiere decir engañador, pero en ninguna parte en la Biblia se menciona que el anticristo sea un hijo físico o una encarnación del diablo. Al promover esta mentira, uno puede ponerse en la misma conducta en la que se describe a los falsos profetas. Debemos apegarnos a la verdad de la palabra de Dios y no creer cualquier fábula. El anticristo ha existido desde los días de los apóstoles, como Juan lo afirmó. El anticristo no será ninguna persona específica, un judío o un descendiente de Nerón, sino personas o grupos de personas que salen del cristianismo. Han sido muchos los grupos cristianos e iglesias que han propagado mentiras diciendo venir en nombre de Cristo y han participado así en el espíritu del anticristo. El poder simbolizado como la bestia en Apocalipsis y un cuerno pequeño de Daniel ha manifestado y manifestará también el espíritu del anticristo, porque de hecho la batalla siempre ha sido entre la verdad y la mentira.